Bien, saludos para todos. Vamos a retomar la práctica que hicimos sobre clasificación no supervisada. No voy a retomar la parte teórica, únicamente la práctica. Para eso vamos a usar QGIS y vamos a usar nuestra imagen Landsat 8 cortada. No voy a retomar tampoco la forma en que hacemos el cortado porque eso está en otro video. Entonces ya tengo mis imágenes, mis bandas cortadas. Entonces vamos a poder hacer la clasificación sobre 7 bandas. Y para eso vamos a usar una herramienta de Saga. Entonces para abrir este menú yo di un clic acá en esta ruedita. Caja de herramienta y dentro de las cajas de herramienta tengo las herramientas de QGIS, CRAS, GDAL, Saga, etc. En Saga voy a encontrar un submenú que se llama Image Analysis y aquí voy a encontrar K-Means Clustering for Grids. Podría también entrar en la barra de búsqueda K-Means y directamente encuentro la misma herramienta. Doble clic. Aquí en cuadrícula voy a seleccionar las 7 bandas, doy un clic en el botón con 3 puntitos y un clic en añadir archivos. Selecciono aquí mis 7 bandas cortadas. Doy clic en abrir, aquí están las 7 bandas. Doy un clic en la flecha azul para volver para atrás y cambio aquí el método. Selecciono el primero, Iterative Minimum Distance, para hacer la clasificación. En agrupamiento voy a seleccionar el número de clase que quiero. Voy a poner aquí 8 clases. Y en iteraciones voy a poner 20. Podría ser más en realidad, pero aumenta el tiempo de cálculo. Pero si el algoritmo necesita más de 20 clases para tener una convergencia y tener un resultado bueno, pues podríamos poner aquí un valor un poco más alto. Agrupamientos, selecciono aquí, doy un clic en el botón con 3 puntos, guardar archivo, y aquí voy a poner K-means clase 8 y doy clic en guardar. Para estadística lo podemos dar así por defecto, como quiera. Este archivo no se va a crear en QGIS, se crea únicamente si usamos el programa Saga. Doy clic en ejecutar y esperamos. Perfecto, ahí está. Tenemos nuestro resultado con sus 8 clases. Voy a modificar la simbología. Clic derecho en el panel de capa sobre la capa K-means. Propiedades. En simbología cambiamos gris monobanda a valores en paleta. Clasificar. Aquí tengo entonces mis clases con colores y ahora debemos hacer un análisis para saber si tenemos clases suficientes que abarcan objetos reales que podemos identificar o si tenemos clases de más, es decir, 2 clases que corresponden al mismo objeto, o si faltan clases, es decir, que en una misma clase faltaría separar 2 tipos de objetos. Eso lo analizamos comparando esta clasificación con la imagen inicial. Entonces, en este caso, tenemos que hacer un stack con las 7 bandas. Lo vamos a hacer. Vamos a raster, miscelánea, combinar. En capa de entrada entramos, damos un clic aquí en añadir archivo. Entramos de nuevo las 7 bandas cortadas. Damos clic en abrir. Volvemos para atrás. Muy importante aquí activar esta casilla que se coloque cada archivo de entrada en una banda separada. Bajamos, combinado, damos un clic en el botón con 3 puntitos, guardar archivo. Y aquí entramos stack cortado. Bien, yo voy a poner un número 3. Ya tenía otros archivos con el mismo nombre. Ejecutar. Y rápidamente tenemos el combinado hecho. Entonces, ahí voy a modificar un poco la visualización. Clic derecho sobre esta capa, propiedades. Pasamos a una combinación 4, 3 y 2. Doy clic acá en configuración de valores min-max
y activo el botón que dice media más o menos, deviación estándar. Bien, entonces ahí vamos a analizar cada clase que fue creada y ver si corresponde a un objeto particular que nos interesa clasificar. Bien, por ejemplo, podemos ver aquí en el agua que tengo dos clases que corresponden al agua, una verde y una roja. Si no me interesa separar los tipos de agua, me podría interesar separar, por ejemplo, los tipos de fondo para identificar la zona donde tengo arena o donde tengo corrales. Aquí, si no me interesa eso, tendríamos que juntar esas dos clases, fusionar esas dos clases. Y al contrario, yo puedo tener espacios acá de bosque seco. Todo eso fue clasificado como bosque seco. A lo mejor me podría interesar separar un tipo de bosque seco de otro tipo de bosque seco, etcétera. Bien. Si necesito crear más clase, vuelvo a usar esta herramienta y vuelvo a lanzar el proceso con más clase. En vez de 8 pongo 9, pongo 10, pongo 11 y a ver si logramos separar los objetos que faltan por identificar en la imagen. Si al contrario quiero juntar dos clases, entonces aquí voy a usar la herramienta Reclassify. Entonces en la caja de herramienta entro Reclassify y voy a seleccionar este, Reclassify Values Single. Doble clic. En mi caso, por ejemplo, yo quiero fusionar la clase 7 y la 5, es decir, esas clases que corresponden ambas a agua, y voy a pasar la 7 al número 5. Como hago eso, entonces tengo mi resultado de la clasificación. Es importante seleccionar la capa correcta, no es el stack. Aquí es el K-means clases 8. Pongo el valor anterior 7, pongo el nuevo valor 5 y aquí pongo el operador igual. Eso significa que todos los valores del raster K-means clase 8 que son iguales a 7, todos esos píxeles van a coger el valor 5. Bien. Lo demás lo dejamos por defecto. En Reclassified Grid vamos a dar un clic sobre el botón, guardar archivo. Y aquí vamos a poner K-means 8 clases reclasificado. Guardamos y ejecutamos. Ahora mi clase 7 va a desaparecer de esta capa y todos los píxeles verdes de la clase 7 pasan al número 5. Perfecto. Cierro aquí la herramienta y tengo una nueva clasificación. Se puso abajo, la voy a poner encima. Bien, aquí está. Una nueva clasificación y vemos que en el agua ahora tengo un solo color porque desapareció mi clase verde. No desapareció, fue reclasificada con el número 5. Puedo averiguarlo usando la herramienta de identificación esta. Doy un clic sobre esos píxeles gris. Importante seleccionar aquí la capa correcta y doy un clic con la herramienta. Veo que todos esos píxeles tienen el número 5. Bien, entonces vamos bien. Aquí aparece el número. Vamos bien. Se hizo la reclasificación. Voy a modificar de nuevo la simbología de esta nueva capa. Paso de gris monobanda a valores en paleta. Doy clic en clasificar, aceptar. Bien. Y ahora, pues si estamos contentos con el resultado, si consideramos que tenemos todas las clases que necesitamos, podemos primeramente modificar la simbología para que se corresponda con el tipo. Es decir, por ejemplo, aquí mi clase 5
Le voy a asignar un color azul, ya que estoy representando el objeto agua. Mi clase 4, que es la roja, la voy a poner de color verde, ya que estamos viendo aquí el bosque seco, etcétera, etcétera. Yo podría preparar mi capa de tal manera que visualmente sea mucho más fácil de entender. Bien, por ejemplo, aquí los suelos desnudos también los puedo poner de color gris. Voy a buscar aquí un gris, bueno, etcétera, etcétera. Y después de hacer todo eso, si queremos evaluar la precisión de nuestro producto, pues vamos a usar la herramienta Semi-Automatic Classification Plugin que habíamos usado para hacer una clasificación supervisada. Con esta herramienta también vamos a poder evaluar este producto. Bien. Si no tienen esta herramienta, la buscan en complementos, administrar e instalar complementos. Y aquí arriba pondrán Semi-Automatic Classification Plugin. Aquí está. Lo instalan, dan clic en el botón y se aseguran de que esta casilla esté activada. Bien, abro aquí. Lo primero que vamos a hacer es abrir el juego de bandas y aquí vamos a cargar nuestras bandas. Doy un clic en ese botón verde y cargo de nuevo las 7 bandas. Nos aseguramos de que las 7 bandas aparecen aquí abajo, son parte del bandset 1. Me aseguro también de que esta casilla está activada y podemos pasar también eso aquí a Landsat 8 OLI para que el programa reconozca el tipo de bandas que estamos cargando. Doy un clic en correr, seleccionamos la carpeta de salida y no vuelvo a dar clic en el botón. Ya mis capas están cargadas, mis bandas y un stack está creado encima. Doy clic derecho sobre el stack propiedades. Vamos a cambiar el orden 4, 3 y 2. Y de nuevo aquí activar el botón media más o menos deviación estándar. Aceptar. Y ahora tengo mi imagen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volver a nuestra clasificación. Se va a desactivar lo demás. Bien. Tengo mi clasificación. Vamos a anotar por cada número a qué tipo de uso de cobertura corresponde. Por ejemplo, número 1. Estoy viendo que el número 1 en la imagen es una especie de matorral muy abierto. Estamos entre el matorral y casi un suelo desnudo. Quizás son hierbas. Número 2, en gris, esas son los suelos desnudos, la clase de suelos desnudos. Número 3, en morado, lo vemos aquí, esos son bosque seco, estamos entre el bosque seco y el matorral muy denso, etcétera, etcétera. Yo voy a anotar todas esas categorías, sabiendo que ya no tenemos clase 7, entonces con eso pasamos de la 6 a la 8 directamente. Después de anotar las 8 categorías y a qué tipo de uso y cobertura corresponde, desactivo esta capa, la capa de la clasificación, y no la vuelvo a abrir para no hacer trampa y no crear áreas de referencia sobre esto. En lo ideal, si tienen un colega disponible, dejan que el colega haga la fotointerpretación para que no se deje influenciar por el resultado del producto anterior. Sobre esta imagen entonces vamos a crear las áreas de referencia para hacer la matriz de confusión. Vamos a crear un archivo con los datos de referencia, las parcelas, los polígonos. Doy un clic acá en este botón. Le vamos a poner un nombre, referencias. Voy a poner un número 3. Perfecto. Mis referencias las voy a pasar encima de todo. Aquí está mi capa de referencia
y empiezo a crear áreas de referencia. Ojo, el número de clase que aparece aquí debe corresponder exactamente con el número de clase que tengo acá en la clasificación. Entonces, por ejemplo, si mi categoría de agua tiene el número 5, a la hora de dibujar el polígono de agua aquí voy a poner la clase 5. Es muy importante para poder hacer la matriz de confusión que haya correspondencia entre estas clases que tenemos en la clasificación y los números de clase que tenemos en las áreas de referencia. Bien. Se vamos por orden. Número 1, clase número 1. Si se recuerdan, esa clase correspondía a esos matorrales muy abierto, bajito, y quizá una mezcla de matorrales con hierba. Voy a crear entonces mi área de referencia sobre esos espacios. Aquí, por ahí, etcétera, etcétera. Y doy un clic en guardar. Muy bien, hago lo mismo con la clase número 2. La clase número 2 yo anoté que es la clase que corresponde a suelos desnudo. Entonces voy a dibujar unos polígonos en los suelos desnudo. Trato de tener áreas puras de suelo desnudo. Significa que no voy a abarcar ni un solo píxel que no sea de esta clase en la medida de lo posible. Muy bien. Y guardo. Y voy a repetir este proceso hasta llegar a la clase 8, la última clase. Ojo, se recuerdan que no tengo clase 7 ahora en mi archivo de clasificado. Entonces es importante que aquí yo salte también la clase 7. Paso directamente de la 6 a la 8. Bien. Sí. Voy a cortar el video aquí para no ver el proceso completo y vuelvo cuando tenga las 8 clases de referencia. Bien, aquí tengo mis 8 clases de referencia, entonces vamos a poder proceder a sacar el análisis de matriz de confusión. Para eso entramos de nuevo al Semi-Automatic Classification plugin. Doy un clic acá en postprocesamiento y en precisión. Selecciona la clasificación a evaluar, damos un clic en ese botón para recargar y buscamos K-means 8 clase reclasificado. Seleccionar los vectores de referencia, damos un clic también para recargar y buscamos aquí nuestro archivo referencias. Y en Vector Field vamos a seleccionar C como clase, porque nosotros usamos las clases en este archivo de referencia que creamos anteriormente. Doy un clic en correr, selecciono aquí el nombre de salida, voy a poner precisión 2. Guardamos y esperamos. Aquí tengo mi resultado. Se recuerdan que en diagonal tengo los píxeles bien clasificados. Sumo la diagonal, divido entre el total y tengo aquí la precisión de un 68%. Si estoy contento con ese porcentaje, muy bien. Puedo sacar mi mapa de uso de cobertura sobre ese espacio. De lo contrario, pues hay que volver a hacer el procesamiento, el procedimiento. O manualmente, por fotointerpretación, podemos corregir parte de la imagen. Algunos errores que son fácilmente identificables, pasar una categoría a esos píxeles a otra clase y luego volver a aplicar la medición de la precisión aquí para ver qué resultado obtenemos y en lo ideal debemos superar por lo menos los 85% de buena clasificación.